Bueno, arrancamos. La Iglesia, su definición, su cabeza y sus miembros. Hay muy pocas palabras que son tan frecuentemente usadas por los cristianos como la palabra Iglesia. Es una de las palabras que se usa muchísimo dentro del cristianismo. Desafortunadamente, son pocos los que en verdad entienden esa palabra del mismo modo en que la Biblia la entiende o como la da a conocer la Biblia. Entonces, al no entender muchas veces eso, se aplica un significado que no es bíblico en la práctica de cada día. Así que, dada la importancia de un claro entendimiento de lo que la palabra de Dios dice sobre Iglesia, sobre lo que es la Iglesia, vamos a dedicar este estudio a su detallado análisis, ¿sí? Vamos a repasar lo que en alguna oportunidad ya hemos compartido cuando habíamos compartido la enseñanza de que nosotros somos el templo del Dios vivo. Entonces vamos a repasar un poquito de lo que hablamos esa vez, pero hoy vamos a ahondar en la definición de la palabra iglesia. Y vamos a ver claramente también quién es la cabeza de la iglesia bíblicamente hablando, y vamos a concluir en nosotros, los miembros, los que componemos ese cuerpo, esa iglesia, ese conjunto de personas cristianas, y vamos a ver también qué relación tenemos que tener entre nosotros y también vamos a ver qué relación tenemos que tener con su cabeza, que por supuesto ya muchos saben que es el Señor Jesucristo. Estoy adelantando un poquito. Así que todo ese desarrollo va a ser lo que vamos a compartir en el día de hoy. Comenzamos por la definición de iglesia. A lo que la mayoría de la gente piensa que la palabra iglesia significa, demuestra que la gran mayoría, como dije recién, usa esta palabra ya sea para denotar un lugar físico donde se llevan a cabo varias ceremonias religiosas o en su defecto como componente en el título de varias denominaciones. Por ejemplo, se utiliza la Iglesia Católica y Romana. También se puede utilizar, y de hecho se utiliza, la Iglesia Griega Ortodoxa. O si no, el ejemplo de lugar físico es la iglesia de X ciudad, como el lugar físico, el edificio. Muy bien, esas son las denominaciones que generalmente tiene la palabra iglesia. Sin embargo, esos usos de la palabra iglesia no son completamente correctos, sino que tiene otra determinación conforme a lo que la palabra de Dios dice de lo que es la palabra iglesia. Vamos a ver el significado en griego y vamos a ver el significado general de la palabra iglesia. La palabra iglesia es lo que en griego, en la versión griega de la Biblia, se traduce como es la palabra eclesía. Y el significado de eclesía es lo que es llamado. Lo que es llamado. Serían los llamados, ¿sí? Convocados. Los convocados, los que son llamados. Eso es lo que eclesía significa. El doctor Bullinger, que era un estudioso de la palabra de Dios, dice que esa palabra era usada como asamblea, por ejemplo. La gente que se reunía en asamblea, ciudadanos que eran convocados a reunirse, grupo de gente o de multitudes que no precisamente tenían que ser cristianas. En el Nuevo Testamento se usa 115 veces, 3 veces, la palabra eclesía, estamos hablando de iglesia, se usa 115 veces, 3 de las cuales se traduce como asamblea, y 112 veces de las 115 se la traduce como iglesia. Vamos a echar ahora un vistazo a las 3 veces que esta palabra se traduce como asamblea y se van a dar cuenta que ya es suficiente para que se quede demostrado que esa palabra no era utilizada únicamente por
reuniones de creyentes cristianos, sino que se usó la palabra eclesía, iglesia, reunión o asamblea, también para reuniones de otras personas que no precisamente eran creyentes. Vamos a ir directamente al libro de Hechos 19, vamos a comenzar ahí en el versículo 32, y ahí se van a ir dando cuenta de cómo se utilizó esta palabra y que era realmente una eclesía, era una iglesia, pero no era precisamente una reunión de cristianos. Después pueden leer todo Hechos 19 y se van a dar cuenta de toda la historia, de todo el contexto en el que fue utilizado esto, ¿no? Dice Hechos 19:32. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, ¿se dan cuenta? En griego quiere decir eclesía, esta concurrencia es eclesía, lo que se tradujo, como les dije, asamblea o iglesia, ¿no es cierto? En este caso, concurrencia. Estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto es cuando se armó lío, cuando Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Éfeso y justamente comienza a decir que Diana, la diosa de los efesios, la estatuita, no servía absolutamente para nada. Entonces se enojaron. ¿Y qué hicieron? Convocaron a una eclesía, a un grupo de gente que se reúna para debatir ese asunto. Hechos 19:35 también nos aparece. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios. Ahí está la palabra multitud. Es la multitud que se había congregado para debatir respecto de este problema que tenían ellos, porque bueno, se les terminaba el negocio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se reunieron. Esta palabrita multitud también es eclesía. Estamos en el contexto de que estamos viendo el significado de eclesía y de iglesia. ¿Está bien? Muy bien. Y una vez más, vamos a ir al último ejemplo de los tres que habíamos dicho. En Hechos 19:41 dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. En griego, esa palabra asamblea es la palabra eclesía. Muy bien, como es evidente, en ese pasaje, la palabra y todos los pasajes que hemos estado viendo, la palabra eclesía era usada para no cristianos. Entonces, decir que solamente la palabra eclesía o iglesia, que es lo mismo, es únicamente y compete únicamente a los cristianos, ya es un error de concepto, ¿sí? De hecho, no hay ninguna mención en la Biblia que defina iglesia o eclesía como un lugar físico. No lo hay, no lo hay. Siempre se habla de reunión de personas. ¿Que incluyeron cristianos? Por supuesto que sí, pero no exclusivamente asamblea de gente cristiana, como lo acabamos de ver desde la misma Biblia en Hechos 19, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a la palabra eclesía o iglesia, su significado dentro de la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué? Para nosotros los cristianos, ahí sí. Vayan yendo a Romanos 10, vamos a leer Romanos 10 en un ratito, lo que significa en la palabra de Dios y especialmente en la parte de esta palabra que se refiere a la era de la gracia, que es en la que estamos transitando nosotros, los que vivimos a partir de Pentecostés. Nosotros vivimos en la era de la gracia, es la que estamos viviendo ahora. Ahí, aunque esta palabra de nuevo significa asamblea, esta vez sí, la asamblea es una asamblea específica, teniendo como miembros de esa asamblea a todos los renacidos de nuevo, a los renacidos del Espíritu de Dios. Esto es, todos aquellos que han o hemos confesado con nuestra boca a nuestro Señor Jesucristo y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y por supuesto que vamos a leer ese versículo, Romanos 10:9, dice, a todo lo que hicimos esto, ¿qué cosa? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cada uno de estos miembros, cada uno de estos que hemos hecho esto ahora y los que han hecho esto desde el día de Pentecostés,
cada uno de esos pertenecen a la iglesia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Otros términos que la Biblia usa para denotar el total alrededor del mundo de los creyentes, que nos identifica, otro término que nos identifica, aparte de iglesia, es cuerpo. Es cuerpo o el cuerpo de Cristo. Que iglesia, cuerpo o cuerpo de Cristo son equivalentes y que todos se usan para denotar o para remarcar o para identificarnos a nosotros los creyentes en su totalidad. Por supuesto que se evidencia en la palabra de Dios en varios pasajes. Y como es común y corriente nosotros demostrar lo que decimos con los pasajes de Escritura, ya vamos a 1 Corintios 12, versículo 27. Vamos a ver cómo nos identificamos con esto de iglesia. Tengan en cuenta que iglesia, cuerpo o cuerpo de Jesucristo, cuerpo de Cristo, es exactamente lo mismo. Son términos equivalentes. Muy bien, 1 Corintios 12, versículo 27 dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Colosenses, por favor, 1:18, Colosenses 1:18 dice: y Él, Jesucristo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Lo que vamos a tomar de este versículo es lo que nos atañe en el día de hoy, que es: y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Listo, cabeza del cuerpo, el Señor Jesucristo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia, es exactamente lo mismo. Efesios 1:22, por favor: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién sometió todas las cosas bajo sus pies? Dios sometió todas las cosas bajo los pies. ¿Los pies de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo dio a quién, al Señor Jesucristo, sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y qué dice que es la iglesia en el versículo 3? La iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de quién? De Cristo. ¿Quién es Cristo? La cabeza. ¿Quién lo puso como cabeza? Dios, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, iglesia, cuerpo de Cristo, somos todos nosotros, los de ahora y los que han dormido, porque ahí tenemos hermanos que pertenecen al cuerpo que han dormido, de Cristo, que hemos confesado. Este versículo lo hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros, todos los creyentes juntos, componemos el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios no dice que en un lugar hay un cuerpo y en otro lugar hay otro cuerpo. No, hay un solo cuerpo, un solo cuerpo. Un renacido de Eslovaquia es del cuerpo de Cristo. Un renacido de la Antártida es un miembro del cuerpo de Cristo. Un renacido de África compone el mismo cuerpo. ¿Cuánto cuerpo? Un solo cuerpo. Lo que sí dice es que vos sos el cuerpo de Cristo, que yo soy el cuerpo de Cristo, que Ariel es el cuerpo de Cristo, Adriana, somos todos partes del cuerpo de Cristo. La iglesia, todos los que la componemos, los que hemos renacido, absolutamente todos componemos el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo. Vos, yo y todos los que hemos renacido pertenecemos a ese cuerpo. En lo que respecta a la palabra de Dios, lo que hemos y lo que estamos leyendo desde la palabra de Dios, no hay ninguna distinción de denominación, de color, de estatus social, de lugar de residencia o cualquier motivo o razón que cualquiera quiera poner para diferenciar de un hermano al otro. En lo que respecta a la palabra de Dios, cada uno que renació del Espíritu Santo es parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Gálatas 3, versículo 26. ¿Qué hace falta para ser hijo de Dios? Muy bien, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué cosa?
por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es la fe en Cristo Jesús? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la fe en Cristo Jesús. Entonces, si yo confieso eso, todos somos hijos, todos sois hijos de Dios por esa misma fe. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahí está, es la confesión de bautismo, ahí vos te bautizaste en Cristo Jesús, de Cristo, ¿qué cosa? Estáis revestidos. Dice que todos los que hemos confesado por la fe a Cristo, todos somos bautizados en Cristo y de Cristo mismo estamos revestidos. ¿Y qué dice en el 28? Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Uno en Cristo Jesús. Y esto ya no hay que explicar absolutamente nada. Somos todos uno en Cristo Jesús. No está hablando de denominaciones, no está hablando de nada raro. Solamente el común denominador que tenemos los creyentes cristianos precisamente es creer que Cristo, por eso somos creyentes cristianos, creer que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de los muertos. Listo. Todos somos, sin ninguna distinción, hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos somos, de nuevo, sin ninguna distinción por la misma fe, miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia y el cuerpo son uno y no muchos, es evidente en varios pasajes de la palabra de Dios. Vamos a empezar en Romanos 12, por favor. Romanos 12, 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12, por favor. Primera de Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No le dio a uno más, a otro menos. Todos los que confesamos hemos renacido del mismo espíritu y se nos dio a beber de ese mismo espíritu a todos. No hay privilegiados. Sí, somos todos privilegiados. Todos privilegiados. ¿Te sientas o no te sientas privilegiado? Primera de Corintios 12, 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Efesios 4:4 también nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu, ese solo espíritu del que hemos bebido absolutamente todos. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vocación es llamado. Me siento que tengo la vocación de servir. Por eso les estaba diciendo hoy, hermanos, hermanas, que tienen deseo, anhelo de servir a Dios, escuchen lo que Dios le está diciendo. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Viste? Fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Muy bien. Como se puede ver en todos los pasajes anteriores, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un cuerpo que incluye absolutamente a todos los renacidos de su espíritu, a los que hemos nacido de nuevo. Esto es, todos aquellos, como dijimos hace un rato, que hemos confesado con nuestra boca a nuestro Señor Jesucristo y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Desafortunadamente, lo que la palabra de Dios declara tan claramente, muchas veces parece ser ignorado por gran parte de los que se llaman o son cristianos y no entienden el concepto bíblico. Así como demuestra por lo menos la existencia de tantas denominaciones, tantas jerarquizaciones que
bíblicamente no son válidas. Humanamente, que hagan lo que quieran. Después responderán ante nuestro Señor Jesucristo. Bíblicamente, la jerarquización no existe. Hemos hablado, somos todos del mismo cuerpo, somos todos miembros del mismo cuerpo, y hemos escuchado ya, hay una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a estudiar en un ratito más profundamente. Muchos de nosotros, en vez de vernos, o lamentablemente sí, nos ha pasado, sí, yo no digo que no, hemos visto a otros miembros de otras congregaciones distintos, y no es así lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando uno se pone a mirar la palabra de Dios, uno entiende que realmente Dios dice en que nosotros somos de un mismo cuerpo, todos miembros los unos de los otros, y que no hay ningún tipo de distinción. Un hermano es un hermano de cualquier lugar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hermana con mi hermano? Que haya confesado al Señor Jesucristo. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Dice, miembros los unos de los otros. ¿No es maravilloso eso? Lamentablemente tenemos un enemigo, que es el diablo, y se las arregla para esconder de nosotros esta maravillosa verdad. Y muchas veces nos ha hecho creer que el cuerpo está limitado a nuestra forma de pensar, que está limitado a nuestra forma de ver las cosas, cuando en realidad la única forma de ver las cosas que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios, es la forma de ver que Dios nos enseña a través de su palabra. Así que no tenemos que, independientemente de algunas ideas que nos pueden separar, porque eso no quiere decir que estemos de acuerdo muchas veces en absolutamente todo. En lo que no podemos tener ningún tipo de duda es que el haber confesado a nuestro Señor Jesucristo nos hermanó, nos hace miembros del mismo cuerpo, y eso nos obliga a amarnos los unos a los otros, más allá de alguna que otra diferencia, de alguna que otra idea que podamos llegar a tener. Por eso, Colosenses 3, versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa es la iglesia a la que nosotros todos pertenecemos. Es la única iglesia. ¿Cuál es? La iglesia del cuerpo. La iglesia del cuerpo, de la que todos, siendo muchos, somos miembros del mismo cuerpo en Cristo Jesús. Y somos miembros los unos de los otros, más allá de cualquier otra ideología que haya venido después de lo que se ha escrito acá. La iglesia es eso, independientemente de dónde nos reunamos, independientemente de cómo nos juntemos a estudiar la palabra, a conocer la palabra, a alabar a Dios, independientemente de todo eso, lo que nos une es haber confesado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir, ya vimos quiénes somos la iglesia del cuerpo, que somos todos los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo, que es la única iglesia. Entonces no nos vamos a preguntar más, ¿de qué iglesia es este? No, es una sola iglesia. Si cada uno confesó al Señor Jesucristo como su Señor y creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos, listo, ya pertenece a la única iglesia que es reconocida por la Biblia, que es la iglesia del cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver quién es el jefe de esa iglesia del cuerpo de Cristo. Y vayan pensando quién puede ser. Ya hemos visto que la iglesia está definida en la Biblia, es una sola, compuesta de todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y su resurrección. Vamos a continuar a ver quién es el jefe. Muy bien. Efesios, por favor, vamos a comenzar con Efesios 5. Efesios 5, versículo 23 dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Muy bien. Cristo es cabeza de la iglesia, dice en mi Biblia, en Efesios 5, 23. Cristo
es cabeza de la iglesia. Otros pasajes que también confirman que el jefe y cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo son, por ejemplo, Efesios 1:22. Dice, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿a los pies de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ya vimos que iglesia somos todos nosotros, miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Y Colosenses 1:18, por favor, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Estamos viendo quién es el jefe de la iglesia. Es el Señor Jesucristo. Como vemos, todos los pasajes, el que Dios, nuestro Dios, señaló para ser Él, el jefe de la iglesia, la cabeza sobre todas las cosas, indudablemente es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Cristo, siendo la cabeza por sobre todas las cosas, es Él que dirige y gobierna la iglesia. Él y solo Él es su líder y único jefe. Así que, en comparación con varias jerarquías que uno pueda encontrar en distintas denominaciones y organizaciones, la jerarquía en la iglesia, como está descrita en la palabra de Dios, es como sigue. Primero y antes que nada, Dios. Por eso vamos a 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, luego dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, y finalmente todos nosotros que creemos en Cristo y en su resurrección componemos el cuerpo de la iglesia. En vez de haber muchas iglesias con muchos jefes mortales, lo que la palabra de Dios nos dice que hay una sola iglesia con un jefe inmortal, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay muchas iglesias, no. En lo que a cristianismo se refiere, hay una sola iglesia, y en lo que se refiere a jerarquías, no hay jerarquías de hombres mortales, sino que hay una sola jerarquía, que es la de nuestro inmortal Señor Jesucristo. Eso es lo que describe la Biblia. Por eso dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Listo? Se terminó ahí, no hay más otras cosas. Dios los bendiga. Así que voy a cerrar con una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias por tu amorosa y bendita palabra, Dios, que nos ilumina el corazón. Gracias por permitirnos trabajar con vos y para vos, Dios, para poder glorificarte, honrarte, agradecerte, bendecirte, Dios, porque sos un Padre amoroso y un Padre que nos enseña, nos cuida, nos protege y nos bendice. Gracias por habernos bendecido con tu palabra en el día de hoy, y gracias por abrir los ojos del entendimiento de tus hijos, Padre, para que te puedan entender ese corazón de amor que tenés, para poder estar cada vez más cerca tuyo. En el nombre precisamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el ejemplo de servicio cristiano, te damos gracias. Amén. Amén.